Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que veas este vídeo. Mi nombre es Jesús Almenara y he estudiado el doble grado de Derecho y Filosofía. Tengo actualmente 23 años y me he creado este canal para hablar sobre mi trabajo de fin de grado, que lo he hecho en el Departamento de Filosofía Política y se titula El actual sistema político a través del pensamiento de Antonio García Trevijano. Comencé a interesarme por la política a los 18 años, aunque no controlaba muy bien el tema, no tenía muchos libros de los que tirar, ni mucha bibliografía, ni sabía muy bien por dónde empezar, porque me parecía un tema bastante complejo, bastante enmarañado en muchos sucesos, algunos de ellos muy superficiales, y no sabía muy bien cómo abordarlo ni cómo enfrentarme a lo que era la política, cómo entrar en ese tema tan complejo, tan enmarañado, con tantas cosas, y no quería tampoco condicionarme por ideas o por prejuicios que luego condicionaran el resto de mi aprendizaje sobre el tema. Pero aunque con esa edad no supiera mucho tampoco de política, sí que sentía que en España existían algunos problemas superficiales, porque salen por todas partes, como estructurales en lo que es el sistema. Sin embargo, no sabía muy bien cuáles eran, ni cómo afrontarlos, ni cómo abordarlos teóricamente. Fue sobre los 21 años cuando, viendo vídeos en YouTube, entré en el canal de Jordi Wild y vi a Rubén Gisbert. Me pareció muy interesante las cosas que decía, el trasfondo histórico de lo que estaba contando, cómo manejaba la narrativa, cómo sabía lo que decía gracias a un estudio profundo del tema, etc. Estudio un doble grado de Derecho y Filosofía, en este caso el doble grado tiene 5 años. Fue en tercero cuando estaba dando una asignatura que se llama Historia de la Filosofía Política, donde empezamos a dar textos, analizar esos textos de esos autores que explicaban con ideas cómo se fraguó el régimen, qué le dio su continuidad, y sobre todo, y lo más importante, es que además de entender esos textos y de poder verlos, poder estudiarlos, hacíamos trabajos sobre ellos donde nos hacíamos preguntas sobre los textos, donde podíamos escribir para poder leer, escribir mejor, analizar, reflexionar sobre esos textos, en vez de estudiar todo de memoria para vomitar en un examen, lo cual fue bastante más útil y me ayudó a comprender bastante más la materia. Al año siguiente, con ese mismo profesor, tuve otra asignatura llamada Fundamentos de la Filosofía Política. En esa asignatura podíamos ver desde Grecia, pasando por Roma, filosofía política de ingleses como John Locke, pasaban después al federalista, veíamos un montón de textos de cómo se ha ido fraguando la democracia, qué era la democracia antes, cómo se entiende la democracia ahora, cómo evolucionó hacia la democracia representativa, a través de ideas de autores que mientras las leías, pues ibas analizándolas, te ibas haciendo preguntas, ibas escribiendo sobre ellas, lo cual te da una comprensión bastante mayor con estos trabajos que estudiando y vomitando, como ya he dicho. Pero además de eso, la política es un tema que me gusta, que me parece interesante. Por lo tanto, seguí buscando más vídeos en YouTube, más artículos que pudiera leer sobre determinados temas que me interesaban en el momento. Y fue cuando me volví a encontrar con este youtuber, con Rubén Gisbert, que en sus directos explica la forma que tiene él de acercarse a los hechos, por qué piensa lo que piensa a partir de un método filosófico para acercarse a esos hechos y entenderlos y generar unas ideas a partir de ellos, además de que da muchísima bibliografía. Y fue gracias a esa bibliografía que él daba que conocía muchos autores que no, por falta de tiempo o porque no fueran tan importantes o porque no tuvieran que ver tanto con el temario, no había conocido, y que pude leer y pude entender gracias al método que usaba en clase para leer sobre los textos, reflexionar sobre ellos y escribir sobre ellos, donde encontré un montón de bibliografía muy interesante y pude adentrar mucho mejor en el tema de la política, gracias a la filosofía política que había dado en clase y que también me preocupaba por aprender fuera de ella, gracias también a la bibliografía que podía obtener, como El sentido común de Thomas Paine o El federalista,
que aunque lo había trabajado ya en clase, pude explayarme más en su lectura y pude entender más cosas. Eso como ejemplo, porque gracias también a esos directos pude saber quién era Antonio García Trevijano, que no tenía ningún tipo de conocimiento sobre él, no había escuchado nunca nada sobre él, no sabía quién era. Pero comencé a leer Teoría Pura de la República. Después seguí con Frente a la Gran Mentira, o Teoría Pura de la Democracia, lo podéis encontrar con ambos nombres. Muchos artículos que él había escrito para periódicos. Su bibliografía también es tan importante porque su pensamiento es una confluencia de muchísimos autores muy importantes en la filosofía política que han tenido una serie de ideas revolucionarias y que él congrega en su pensamiento. Con lo cual, cuando estudias a Trevijano, también puedes ver muchas de sus influencias y puedes ir a estudiarlas, lo que te da un conocimiento mucho más consistente. Y aunque ya para ese momento había leído bastantes libros y bastantes cosas de filosofía política, que antes no había leído tanto, sino que me limitaba más a leer artículos, ver vídeos, seguía teniendo ideas muy difusas del sistema político actual, de lo que lo ha llevado a ser como es, de centrarme en las causas y en las raíces de todos los problemas y no solo en las consecuencias que podemos ver de una forma superficial. Tenía muchas ideas sobre eso, pero como muy sueltas, muy dispersas. Por eso quería hacer el TFG sobre este tema, para concretar estas ideas y plasmarlas en algo coherente y consecuente. Además también de profundizar más en este tema y sacar yo también más conocimiento sobre ello. Y ya está, esta ha sido más o menos la presentación del canal, lo he creado fundamentalmente para hablar sobre mi TFG, explicarlo. Y si en un futuro va bien, pues seguiré explicando y tratando muchos de los libros de filosofía política que me he leído, que me han interesado mucho y que tengo un montón de notas en ellos. El TFG está estructurado en 3 partes. La primera de ellas es sobre la transición, los servicios de inteligencia españoles, las fuerzas políticas externas que influyeron en la transición, el papel de Trevijano en la transición, el papel de Juan Carlos, el papel de Don Juan. El segundo vídeo será sobre el segundo apartado del TFG, que es una crítica a la Constitución de 1978, donde diseccionaremos diferentes artículos, uno de los que he considerado más relevantes para el trabajo, además de cómo se impuso la Constitución y cuáles serían los métodos para que una Constitución pudiera denominarse como tal. Y el tercer apartado, el tercer vídeo, que no sé si será 1 o serán 2, porque no lo quiero hacer tampoco excesivamente extenso, es el punto más largo del TFG y el tercer punto se dividiría en 2 partes. ¿Qué es una democracia y por qué España no es una democracia? Y la estructura que debería tener una verdadera democracia, una democracia formal, donde la forma del Estado verdaderamente sea una democracia y el poder verdaderamente esté ejercido por el pueblo en las instituciones del Estado. Y fundamentalmente y a grandes rasgos, esta estructura democrática para implementarla en el Estado estaría sobre todo basada en el tercer libro de Teoría Pura de la República de Trevijano. Además de que durante el trabajo he utilizado muchísima bibliografía de muchísimos artículos, vídeos, libros que dejaré en ese último vídeo para que podáis ir a comprobar todo lo que digo en cualquier punto de cualquier vídeo sobre el trabajo de fin de grado. Está todo contrastado y si queréis vosotros podéis ir a hacer lo mismo, podéis contrastarlo con la bibliografía que dejaré en el último vídeo para que si dudáis de algo en cualquier punto del vídeo podáis ir a comprobarlo vosotros mismos. Y nada más. Un saludo.